Los cuatro ángeles. Los cuatro ángeles. Estamos estudiando el Apocalipsis. Hoy vamos por el 52. 52 semanas del Apocalipsis. Y solo vamos por el capítulo 7. En la semana pasada acabamos con el capítulo 6. ¿Os acuerdan ustedes? Con la ira del Cordero. Ya hemos hablado de los 6 primeros sellos. Y hoy vamos a hablar del capítulo 7, de los versículos del 1 al 3, los cuatro ángeles. Este capítulo 7 no es que sea un paréntesis, porque luego viene el séptimo sello, sino que para que entendamos el Apocalipsis tenemos que entender cómo Juan lo visionó. Y Juan lo visionó de una forma en la cual el Espíritu Santo le dio las armas adecuadas para cuando él lo escribiera, nosotros lo pudiéramos entender. Pero no es cronológico, no es que después del capítulo 6, después del sexto sello, aparecen los 144.000 y después el séptimo sello y después otro acontecimiento, sino que el apóstol Juan nos está enseñando, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos está enseñando todo aquello que vio para que nosotros lo entendiéramos bien. Hemos dicho que los juicios de Dios duran 7 años y empiezan los juicios cuando se manifiesta el hombre de pecado, el anticristo. Cuando este mundo sepa, Pepito González es el anticristo, es ese gobernador que va a unir a 10 naciones, es ese gobernador con un poder que esplandecerá, que de alguna manera los humanos van a caer a sus pies. Entonces a esta humanidad le quedan 7 años de vida. Son 7 años en los cuales el juicio de Dios va a venir sobre cada uno de los que estén aquí en ese momento. Nosotros sabemos que la Iglesia no tiene que pasar por esos acontecimientos, aparentemente, porque depende qué escuela profética estemos hablando. Unos dicen que la venida del Señor será, o sea, el arrebatamiento será antes de los juicios de Dios, otros dicen que será a mitad de la tribulación y otros dicen que será juntamente con la segunda venida. Nuestra postura es que el Señor vendrá antes, porque hay muchos versículos que lo corroboran, como vamos a ver luego a continuación. Entonces, vemos que en este capítulo 6, que hemos hablado de los 6 sellos, ¿se acuerdan ustedes? Los 4 jinetes del Apocalipsis, el quinto sello, que son las almas de los decapitados, de los que han dado su vida por Cristo, por el testimonio, el sexto sello, que son las señales en los cielos y en la tierra de que Cristo viene, es lo que hemos estudiado en este capítulo 6, y vemos que estos juicios de Dios, en todos los capítulos que nos vienen por delante, está dividido de la siguiente manera: los 7 sellos del Apocalipsis, los 7 sellos del libro, las 7 trompetas, como estudiaremos un día, los 7 truenos, que aunque no se les permite a Juan escribir lo que dijeron, fueron 7 juicios sobre esta tierra, y las 7 copas de la ira. No es que sean sucesos correlativos, sino que van entrelazados uno por otro, y muchos pertenecen a diferentes sellos. Pero era para que de esta forma Juan puede observar, puede entender mejor las cosas que van a ocurrir. Imagínense si no estuviera separado y él viera un suceso continuo, luego a la hora de escribirlo le sería bastante difícil cómo ponerlo en orden. Entonces el Espíritu Santo lo puso en orden de estas maneras. Vamos a leer Apocalipsis 7, versículo 1, y del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol
y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Aquí nos encontramos con 4 ángeles que hacen aparición para frenar los vientos que vienen sobre la tierra. Sabemos que esto es espiritual, porque si la tierra dejara de circular los vientos, el planeta Tierra se moriría instantáneo, no duraría mucho tiempo, sería una muerte anunciada, donde las plantas, los animales, las personas, por falta del oxígeno, de la corriente de aire, poco a poco irían pereciendo. Entonces sabemos que es algo espiritual. Como son espirituales estos 7 sellos que hemos hablado a continuación. Mirad, ¿ustedes se acuerdan del primer sello, el caballo blanco? El caballo blanco representa el gobierno final del mal. Es un gobierno final que se le prometió a la serpiente desde el principio. Algo que iba a llegar al final, pero prometido en Génesis capítulo 3 y versículo 15, donde claramente Dios le hace una promesa a Satanás, al ángel caído, a la serpiente, al dragón: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. O sea que tú, serpiente, vas a tener hijos, vas a tener una descendencia en esta tierra, una descendencia del mal. Pero esta descendencia del mal va a luchar contra el bien, y el bien, que es el Mesías prometido, lo pisará en la cabeza y lo matará, aunque tú lo herirás en el carcañar. Esto, una parte espiritual, ocurrió directamente en la cruz, donde se creía Satanás y las huestes de maldad y todos los príncipes que, destruyendo al Mesías, se había acabado el problema. Hemos matado al hombre. El susto fue cuando al tercer día él se presenta con las llaves de la muerte y del infierno, resucitando y prometiendo que todo aquel que en él crea puede tener vida gracias a él. Así que nosotros un día resucitaremos con cuerpos glorificados, porque tendremos esa vida que Cristo nos ha prometido. Pero este adversario que va a tener descendencia, dice Efesios capítulo 2 y versículo 2, que es el príncipe de la potestad del aire. Sabemos de quién estamos hablando. Sabemos que este va a tener un principado, va a tener un gobierno, porque este principado está actuando en los hijos de desobediencia, como éramos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Y cómo actúa? Enviando una energía diabólica sobre este mundo, enviando una energía que hace que los hombres y las mujeres sigan el camino del mal, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, la energía de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el primer caballo. El segundo caballo, que es el caballo rojo, es la falta de paz en el mundo. ¿Sabéis cuándo empezó esa falta de paz? ¿Ustedes se acuerdan de 2 hermanitos que estaban para adorar a Dios, Caín y Abel? Los 2 conocían a Dios. Los 2 sabían cómo tenían que hacer las cosas delante de Dios, pero uno decidió hacerlo a su manera. Yo me presentaré delante de Dios con mis fuerzas, con mi trabajo, y Dios me tiene que ver que yo me esfuerzo por Dios. El resultado es que Dios no le gustó. Y Caín en su cabeza empezó
a inventar un mal que no existía, que es quitar la paz en el mundo, y mató a su hermano. Desde ese momento, esta humanidad ha ido de guerra en guerra, de destrucción en destrucción, de batalla en batalla, pero nada que ver con este caballo rojo del Apocalipsis, donde durante 7 años esta paz será quitada por completo, y lo continuo que pasará serán guerras, destrucción y muertes. El tercer caballo, ustedes se acuerdan del caballo negro que va con una balanza, que es aquel que quita el hambre, que trae la crisis, donde una barra de pan costará el precio de un trabajo de un hombre de todo el día. O sea, todo el día trabajando para una barrita de pan. Imagínense usted el hambre que va a venir. Esto ya viene desde Génesis 4:8, cuando Dios maldijo la tierra por causa del pecado. Y le dijo al hombre, Génesis 4 y versículo 8, y le dijo al hombre, me he equivocado, el 3:17, disculpa, 4:8 es el de Caín, que mató a su hermano. El del alimento es Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de la vida. Imagínense usted, si desde el huerto del Edén hasta nuestros días ya todos comemos con dolor, ¿cuánto más cuando este caballo negro empiece a galopar 7 años? El dolor del hambre sobre toda esta tierra será inmenso. Después tenemos el cuarto caballo, el caballo amarillo, el caballo de la muerte, el caballo de la muerte eterna. Y sabemos que es la muerte eterna porque detrás de él va el infierno. No va el cielo, sino va el infierno. Y esto también nos surge en el versículo 18 de aquí de Génesis, tal como estamos, en el versículo 18, donde Dios le promete al hombre que por haber entrado el pecado, la consecuencia es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Espinos y cardos generan, después viene el de la muerte eterna, el 19. El 19. Con el sudor de tu rostro, pues polvo eres, y polvo volverás, porque volverás a la tierra de donde fuiste tomado. El quinto sello ya no es un caballo, es la persecución que desde tiempos de Caín ha pasado a los justos. Los justos siempre han sido perseguidos. ¿Y saben por qué? No es por la justicia, no es porque crean en Jesucristo, no es porque yo sea evangélico, sino porque mi forma de vivir no le gusta a la gente. La gente no puede entender que hayan personas que vivan con otra ideología, y que esa ideología, para colmo, la lleven a cabo siendo la luz de este mundo y la sal de este mundo. Gente, como ha dicho nuestro hermano Dani, que van por un camino cuesta arriba y siguen perseverando, porque Cristo va con ellos, porque el Espíritu Santo nos da las fuerzas, porque hacemos lo correcto en cada momento. Y estos son perseguidos, y siempre han sido perseguidos de toda la historia. Podíamos ver en Gálatas 4, 28, 29, como desde el principio de la historia el hermano mayor perseguía al pequeño. Hablo de Ismael. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, el pequeño, el de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Los que son de la carne persiguen a los del Espíritu. Y esto acontecerá, y más todavía, en estos 7 últimos años, donde todos aquellos que no han sido arrebatados por el Señor
aquella media iglesia o más que se va a quedar porque no han vivido como Dios quiere que vivan, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esta media iglesia tendrá que dar su vida para demostrar que son cristianos. El sexto sello, las señales del fin, ya hemos hablado de esto. Y el último, el juicio contra la humanidad, la segunda venida de Cristo. Vemos en esta lectura que hemos tenido hoy que tenemos 4 ángeles que están de pie delante de toda la tierra. Al completo, cuando habla de los 4 ángulos, está hablando del norte, sur, este y oeste. Algo que cuando Juan escribió esto, todavía no se había descubierto los 4 puntos cardinales. Todavía no se había conocido que la tierra era redonda y por lo cual tenía estos 4 lados cardinales. Se creía que la tierra era plana y un día se acababa, y donde se acababa la gente caía, o los barcos caían y desaparecían, o el mar caía. Pero Juan escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo daba a conocer la realidad. Esta tierra es redonda, y en esta redondez está toda la plenitud de la tierra, los 4 lados cardinales. Y los 4 vientos, o espíritus, o ángeles. Porque ustedes saben que estos 4 vientos, en la Biblia, la palabra viento, en el Antiguo Testamento, es la palabra ruaj, que significa espíritu. Los hebreos, para dar el nombre al Espíritu Santo, dicen el ruaj kadosh, el Santo Espíritu. Pero sin embargo también se traduce viento. Entonces vemos que estos vientos, o este viento que mueve toda la tierra, que viene de todo lugar y que recorre toda la tierra, podemos decir que estos 4 vientos, estos 4 espíritus, estos 4 ángeles son los 4 caballos del Apocalipsis. Lo que está haciendo aquí Juan nos ha explicado los sellos, pero ahora nos dice, estos 4 vientos, estos 4 ángeles que van a galopar, que van a entrar por toda la tierra, que tienen dominio sobre la tierra y sobre el mar y sobre los árboles para destruir, para matar, estos 4 ángeles van a ser frenados por otro ángel que tiene la marca de Dios, que tiene el sello de Dios. Vamos a ver que estos 4 ángeles corresponden a los 4 caballos del Apocalipsis, leyendo Zacarías capítulo 6 y versículos del 1 al 6, o del 1 al 5, perdón. Vamos a buscar en Zacarías, que es la escritura paralela a los caballos, y vamos a ver lo que nos dice Zacarías. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? ¿Qué significan estos caballos? La respuesta la tenemos en el versículo 5. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Así que vemos que estos 4 ángeles del Apocalipsis, Juan nos vuelve a presentar otra vez los 4 primeros sellos. No es que sea un acontecimiento posterior, sino una explicación más íntima, más profunda de lo que va a ocurrir. Y va a ocurrir que cuando empiecen a galopar, no van a tener poder para hacer nada.
porque Dios los va a frenar. Porque antes de que empiecen a hacer su obra destructiva, dice aquí en el versículo 3, no hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Podemos saber quiénes son estos angelitos buenos? ¿Podemos saber quiénes son estos angelitos que van a tener tanto poder que la tercera parte de la humanidad va a morir en sus manos? ¿Podemos saber quiénes son estos angelitos? Vamos a leer en Apocalipsis 9:11 y vamos a ver el primero. Apocalipsis 9:11. Dice que los demonios tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Este angelito es el primer caballo blanco, es el que va a galopar, es el principado del anticristo. El segundo, vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué unidad tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el crédulo, el creyente con el incrédulo? Belial no era otro que era el dios de las guerras. De ahí viene la palabra bélico, belicoso. De ahí nace la palabra bélico. Belial era un dios del Antiguo Testamento, un ángel que vino para presentar las guerras en la tierra. ¿Y qué concordancia, dice, tiene Cristo, que es la paz, con las guerras? Ninguna. ¿Y qué concordancia tienen los cristianos con la gente del mundo? Cuando dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual, significa que un cristiano, ¿cómo se va a unir con uno que no es cristiano? Si son dos cosas diferentes, son dos naturalezas diferentes. Es la comparación que nos está haciendo aquí la palabra de Dios. ¿Cómo va a concordar la paz con la guerra si son dos cosas opuestas? Por eso, nosotros tenemos que buscar a aquellos que no tengan pareja, su pareja, dentro de la iglesia, un cristiano que le ponga el Señor siempre, porque no puede ser a yugo desigual. No tiene nada que ver la justicia con la injusticia. No puede ser agua salada y agua dulce mezclada. No sirve. O sea salada o sea dulce, pero mezclada no puede ser. El tercer angelito, hemos visto que el primero es Apolión, que viene del abismo y que dominará a la bestia, al anticristo. El segundo es el ángel de la guerra, Belial. El tercer angelito lo podemos leer en Jueces, capítulo 16 y versículo 23, que es el dios de la agricultura y el mar. En aquella época se le ofrecían los filisteos, que era un dios de los filisteos, y le ofrecían sacrificios a este dios. Al dios de, como dice aquí, de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando Sansón era un juez, que Dios le había dado todo el poder y toda la autoridad. Era una persona normal, no era un superhombre, como nos han pintado. No era una persona muy fuerte, era un hombre normal. Pero cuando venía el Espíritu Santo sobre él, tenía la fuerza para que con una quijada matara a 1000 filisteos, para llevarse unas puertas que pesaban, que entre 100 hombres no la podían mover, no solo arrancarlas, sino llevárselas lejos a una ciudad, porque venía el Espíritu de Dios y le daba ese poder que necesitaba. Y al final fue vencido por una mujer. Una mujer fue lo que lo venció. Como le pasó a Adán, como le pasó a David, que fue lo que destruyó a Sansón.
No es que las mujeres sois malas, no he dicho eso. Es la influencia de las malas mujeres sobre las personas cristianas. Por eso el versículo de antes, no os unáis en yugo desigual. Un hombre lleno de Dios, del Espíritu de Dios, en los caminos de Dios, puede ser destruido si se une con una mujer del mundo. Porque no es lo que uno decimos, no, ella se convertirá a mí. No, es al revés. Yo me convierto a ella. Por desgracia es así. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, lo mejor es evitarlo, es huir de estas circunstancias. Entonces vemos que Dagón, el dios de la agricultura y el mar, es ese caballo negro que va a galopar y que va a poner las cosas muy difíciles y que va a faltar mucho pan y va a faltar mucha comida y va a poner las cosas difíciles. Y por último, el ángel de la muerte no es otro que Moloc, el peor de todos. Un dios que demandaba la vida de los niños. Y nuestro querido Salomón acabó sus vidas matando muchísimos de sus hijos y entregándoselos a Moloc. Esta es la realidad que dice la Biblia, esto es lo que nos enseña la Biblia. Sansón acabó la vida, nunca fue salvo, perdió, no alcanzó la salvación. Fue en pos a los dioses de sus mujeres y sus mujeres lo pervirtieron hasta el punto que mató miles de sus hijos al dios Dagón. El dios Dagón hoy en día está todavía funcionando. Hoy sus sacerdotes van con batas blancas, con máscaras, y son los que celebran los abortos, los médicos que abortan a las mujeres. Estos son los sacerdotes del dios Dagón. Cuando una mujer ofrece su útero para que sea destruido, para que la criatura que no le pertenece a ella, es que no le pertenece, le pertenece a Dios, que le ha dado el espíritu, está ofreciendo a esa criatura a un demonio llamado Dagón. Ese Dagón diabólico que demanda la vida. Por eso es el ángel de la muerte, porque no hay representación peor que una persona echando sus hijos al fuego para sacrificarlo para un dios, del dios Moloc, perdón. En Levítico, vamos a leerlo, Levítico 18 y versículo 21. Levítico 18, 21. Y así ya podemos ver, y nos hemos hecho una idea de estos ángeles quiénes son. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Después, si ustedes quieren leerlo en casa, van a ver que Dios dice, y quien haga esto, obligatoriamente tiene que morir. Obligatoriamente tiene que morir, porque contamina al pueblo. Hoy, ¿qué nos dice la sociedad? Bueno, tú mujer eres libre, tu cuerpo es tuyo, tú eres la que eliges. Si tú quieres, ¿cómo dicen esa frase tan bonita que es frenar, ¿no? ¿Cómo dicen la frase? Frenar el embarazo, interrumpir voluntariamente el embarazo, puedes hacerlo. El cuerpo es tuyo, pero se olvidan de la Biblia, se olvidan de las palabras del rey David cuando le decía a Dios, tu embrión vieron tus ojos. Ya el embrión, que no es otra cosa que un grupo de células que todavía no tienen forma, pero ahí está el espíritu que Dios le ha dado, ya tienen la vida. Y lo más importante, en esas células está toda la información genética de lo que va a ser. Y Dios no mira el momento, sino mira lo que va a llegar a ser esa persona. Y que una madre decida asesinar a ese niño es ofrecerlo a este dios Moloc. Nosotros por eso estamos en contra totalmente del aborto,
porque se llama asesinato. Nada de voluntario, nada de interrupción, nada, es asesinato. Pero hoy, esta sociedad, estos demonios han hecho ver que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y el mundo sigue en esta corrupción. Por eso estos juicios de Dios tienen que venir. Por eso estos 4 jinetes van a galopar. Ahora Juan explica cuando estos 4 jinetes empezarán a destruir la tierra, empezarán a actuar. Mirad, dice aquí que la tierra, dice que estos 4 jinetes, estos 4 vientos de la tierra, para que no sople alguno sobre la tierra. ¿Qué significará la tierra en la Biblia? ¿Qué significará cuando vamos a interpretar, y está hablando aquí de la tierra, qué significa la tierra del suelo? Está significado a las montañas, a la arena del mar. ¿A qué significa la Biblia? Y la Biblia se está refiriendo completamente a la humanidad al completo. Todos los seres racionales que puedan elegir entre el bien y el mal. Eso es la tierra. Las personas que pueden decir, yo quiero seguir el buen camino, o las personas que pueden decir, yo ya voy bien por donde voy, porque si tengo que ir a Cristo, tengo que dejar de hacer lo que hago, sea robar, sea vivir con otras mujeres, sea vivir con otros hombres, sea lo que sea. Tengo que dejar esa vida porque vengo a Cristo. Entonces Jesús, que es más sabio que todos nosotros y más sabio que nadie, dijo, es que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Tú le predicas a alguien y le dices, ven a la iglesia, y como nos han dicho a nosotros hace poco, es que si vengo a la iglesia, tengo que cambiar mi vida. Es que si vengo a la iglesia, no puedo continuar en lo que estoy haciendo, sin saber que lo que está haciendo le lleva a la destrucción, le lleva a la muerte y a la muerte eterna. Por eso la luz vino al mundo, pero la gente no ama la luz, la gente no ama la verdad, la gente ama su vida, la insensibilidad de lo que está ocurriendo. Mire, hay una frase que dice que el diablo nunca es más malo cuando hace el bien. Y ahora lo voy a explicar. Ustedes se van a encontrar con este ejemplo que yo les voy a decir. Se van a encontrar con una persona que dice que ayuda a los demás. Y yo siempre envío dinerito para Manos Unidas y para UNICEF, y yo siempre estoy ayudando a los negritos del África y siempre intento hacer lo que tengo que hacer, pero cuando su familia necesita ayuda, les da la espalda. Cuando los que tiene cerca son los que tiene que apoyar realmente, mira para otro lado, se despista. Y a la vez tapa su conciencia ayudando al que no ve. Eso es una obra diabólica, porque la Biblia es todo lo contrario. Antes de ayudar al vecino, ayuda a los de tu casa. Antes de poder ayudar a los de tu casa, empieza por ti. Ayúdate a ti y luego podrás ayudar a los de tu casa y luego podrás ayudar a los demás. Pero no vayas a ayudar a los del fin del mundo si los que tienes en casa los tienes abandonados. Esa es la Biblia. El diablo es al revés. Ves allá y limpia tu conciencia. Los de acá no importa. Ya harán su vida. Eso es muy malo. Eso es muy diabólico. Así que vemos que esta tierra significa la humanidad al completo. ¿Qué significa el mar en la Biblia? ¿Qué podríamos decir que significa el mar? Vamos a ver en Apocalipsis,
capítulo 17 y versículo 15, lo que nos dice la Biblia de lo que es el mar. Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo vemos así. Vemos que cuando hablamos de mar, cuando hablamos de agua en la Biblia, habla de naciones. Ya no habla de la humanidad en conjunto, sino habla de países, habla de etnias, habla de grupos, habla de lenguas, porque unos hablan de una forma, otros hablan de otra, habla de estos grupos. Entonces vemos que esos vientos han venido para hacer daño a toda la tierra, a toda la humanidad, pero también hacer daño a los países, concretamente los países que Dios pondrá que tienen que destruir, como luego en el Apocalipsis se nos va desvelando todo esto. Y los árboles, ¿qué pueden significar los árboles? Porque también tienen un significado espiritual. Si los vientos son ángeles, si la tierra es la humanidad, si las aguas son las naciones, ¿qué serán los árboles? ¿Qué significará lo que son los árboles? Vamos a ver en Ezequiel 31:9. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 31:9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. Aquí está comparando un árbol con un ser diabólico llamado Lucifer, aquel que cayó. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. ¿Ustedes conocen algún árbol que tenga envidia de otro? ¿Los conocen? No, porque se está refiriendo a ángeles, se está refiriendo a huestes espirituales. Y le está diciendo Dios a estos ángeles que van a venir a hacer daño a ángeles. ¿Qué tipo de ángeles estarán en la tierra? Que estos huestes espirituales de maldad van a hacer daño sobre estos ángeles. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1 y versículo 14 lo que nos dice la Biblia. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Nuestra hermana Bea tiene unos ángeles que la están protegiendo. Nuestro hermano Juan también. Nuestra hermana Nelly. Nuestro hermano Isidro, nuestra hermana Maribí, Rosa a lo mejor tiene 3, Dani puede que tenga 4, Heidi a lo mejor tiene 5, nuestro hermano José, pues como pastor a lo mejor tiene 7, 8, nuestra hermana Madeline, pues a lo mejor tiene 3 o 4. Cada uno tenemos unos ángeles que Dios ha enviado para protegernos, para cuidarnos, para estar con nosotros. Nosotros no tenemos potestad sobre ellos. Nosotros no le podemos decir a nuestros ángeles, mira, haz esto o haz lo otro, o como se ha puesto de moda en algunas iglesias, vamos a pedir a los ángeles que nos protejan y que estén con nosotros. O como le dijeron a mi mujer una vez, los ángeles van a ir contigo a África 3 meses. Después de 3 meses se irán de vacaciones. No es así, no es así. Mirad lo que dice el Salmo 103 y versículo 20, de lo que hacen los ángeles que están a nuestro servicio. Pero mira lo que hacen estos ángeles según la Biblia. Salmo 103 y versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles solo obedecen a Dios. El que los manda es Dios. El que Dios les dice lo que tienen que hacer. No es la iglesia, no somos nosotros. Nosotros podemos decirle a Dios, Dios, envía tus ángeles, que en este viaje tus ángeles guarden el avión, guarden el coche, guarden el autobús, Señor, que no tenga incidente, que no tenga accidente. Le podemos pedir a Dios todo eso y sus ángeles vienen y lo guardan, pero no porque nosotros lo hayamos mandado a ellos, sino porque Dios
en su soberanía, es el que los envía. Así que los árboles que hemos visto son ángeles, ángeles buenos, ángeles que están a nuestro favor. Pero si la Iglesia no estará en esta época, ¿con quién estará estos ángeles? Con los que se irán convirtiendo, millones y millones y millones de personas, como vamos a ver seguramente dentro de 2 semanas. Una multitud que no tiene número, que nadie lo ha podido contar. Y Juan contó 144.000 judíos. Y Juan escuchó un ejército de 200 millones de personas. Pero estos ángeles, este avivamiento que va a venir en la tribulación, dice que es innumerable. Él no lo pudo contar. Él vio una multitud que se le escapaba de su vista, de su entendimiento, de la cantidad de personas. Y estos son los que van a dar su vida por Cristo. Y el viento. ¿Qué significará el viento? Y también dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué significará el viento? ¿Qué significa el viento en la Biblia? No es otra cosa que el Espíritu Santo. No es otra cosa que el Espíritu Santo. Y estos ángeles vienen para frenar la obra del Espíritu Santo durante la tribulación. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 2, cómo este viento que viene del cielo, que lo llena todo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hoy, hermanos, este viento que se llama Espíritu Santo está soplando por toda la tierra, por los 4 lados de la tierra, con la Iglesia, convenciendo a los inconversos de pecado, de justicia y de juicio, trayendo a los pies de Jesús a todos aquellos que tienen que ser salvos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y esa obra es la que quiere parar estos 4 ángeles. Quieren detener ese viento que viene sobre este planeta de salvación. Pero no pueden. Entonces, la única solución que tienes es ponerse en contra. Como adversarios, que es lo que significa Satanás, el adversario. Como adversarios del Espíritu Santo, destruyendo a todos aquellos que tengan el sello del Dios vivo en sus frentes. Porque el Espíritu Santo no actuará como actúa hoy. Hoy, ¿cómo sabemos que Doña Rosa es cristiana? ¿O cómo sabemos que Madeline es cristiana? ¿Cómo lo podemos saber? Si no se sabe físicamente, no hay ninguna marca física que podamos entender. Nos dice Efesios, capítulo 1 y versículo 13, que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y dónde hemos sido sellados? En nuestro espíritu. Así que las entes espirituales sí que saben quién es cristiano. Pero yo, ¿cómo sé que mi hermano José es cristiano? ¿Cómo sé que, como dijo Jesús, que en la iglesia habría cizaña y habría trigo? ¿Cómo sé que él es trigo y no es cizaña? O Dani, o Beatriz, o Juan, o Isidro. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Por sus frutos. Por sus frutos. Un cristiano es obligatorio que dé frutos. Y frutos no significa que se han convertido 15 con su palabra, o que tiene una iglesia de 1000 personas, o que cuando él predica todos se convierten. Eso no son frutos, eso es la obra del Espíritu Santo. Los frutos, o el fruto del Espíritu, es el amor. ¿Vamos a ponerlo? ¿Gálatas? ¿Vamos a ponerlo? Es el amor, es la paz, es la bondad, es la benignidad. Más el fruto, ¿lo veis que está en singular?
más el fruto, no son frutos, es uno, un fruto del Espíritu con 9 manifestaciones, el amor. Lo primero que tenemos que amar, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que no es otra cosa que el dominio propio, el dominio delante del pecado, el dominio delante de las circunstancias, el dominio delante de las adversidades. Contra tales cosas no hay ley. Así que nosotros conocemos que somos cristianos, primero porque nos amamos. Es el primer fruto que es el más visible y el más reconocido. Yo amo a mi hermano, aunque no lo conocía, pero hay algo dentro de mí que surge de mi interior y que me lo hace amar. Eso es el Espíritu Santo. Yo tengo un gozo que no tiene que ver con el exterior. Me pueden ir mal las cosas, puedo estar sin trabajo, puedo estar sin economía, puedo estar enfermo, pero yo tengo un gozo interior que nada lo apaga, porque tengo a Cristo conmigo. Yo tengo una fe que sé en quién he creído, a pesar de todo lo que tenga yo alrededor, y así todo el resto de las manifestaciones de este fruto del Espíritu. Pero en la tribulación no será así, sino que en la tribulación, igual que el anticristo querrá marcar a los suyos con una señal en la frente o en la mano derecha, el Espíritu Santo también marcará a los suyos con una señal en la frente. Entonces, las señales son muy importantes para conocer quién es cada uno. El fruto es muy importante para conocer quién es cada uno. Hemos dicho que al principio de la predicación que la Iglesia no estará en este tiempo, y no estará por la misma sencilla razón que la Iglesia no puede nunca ser frenada. Jesús, cuando habló de la Iglesia, dijo que las llaves del Hades no prevalecerán. Jesús, o el apóstol Pablo, mejor dicho, dijo que Cristo es la cabeza de la y las potestades de maldad están bajo sus pies. Entonces, estos 4 angelitos, por muy poderosos que tengan, no pueden frenar a la Iglesia, y más con el poder del Espíritu Santo. Por eso entendemos que ya ha ocurrido, 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 51, el misterio. Os quiero decir un misterio, dice Pablo, que no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Es el arrebatamiento de la Iglesia. Ese misterio ocurrirá antes que estos 4 angelitos estén galopando. Porque nosotros no estamos puestos para la ira. Dios no nos quiere destruir como a este mundo. Dios no nos va a juzgar juntamente con este mundo. Nosotros pasaremos por otro tribunal, que es el bema de Cristo, para ver cuántos vasos de agua has dado, para ver cuánto has ayudado, para ver si has hecho lo que Él te dijo que tenías que hacer. Unos estarán delante y otros estarán muy atrás. Unos dicen, bueno, la cuestión es entrar, pero no es así. Una vez has entrado, la mesa es muy larga. Y hasta los 2 apóstoles, los hijos del trueno, les llamó Jesús a Juan y a Jacobo. Su madre les dijo, una cosa te pediré, que estén a la derecha y a la izquierda, que estén delantito de todo. Y así no pudo ser, así no fue. Porque Jesús le dice, eso no está en mi potestad. Estás hablando cosas que desconoces. Pero sí que es verdad que en ese tribunal que un día pasaremos todos los cristianos, todos seremos juzgados por nuestros hechos. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestra vida, con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos? Vamos a ver en Romanos 5:9
lo que nos dice el apóstol Pablo, escrito a los romanos, en los cuales nosotros, que hemos sido justificados ya por Cristo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y seguimos leyendo en 1 de Tesalonicenses 5:9, donde directamente dice que Dios no nos puso para la ira, sino para salvación en Cristo Jesús. 1 de Tesalonicenses 5:9. Y esta iglesia, que estos vientos no podrán frenar y que ya habrá sido quitada de en medio justo para que se manifiesten estos vientos. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 7 y 8, porque ya está en acción el misterio de la maldad, solo que a esta maldad hay quien lo detiene. Cuando nuestra hermana Nelly ora por sus hijos y le dice al Señor: Señor, cuida a mis hijos, Señor, que se conviertan de sus maldades, Señor, que te conozcan. Hay un poder que está actuando sobre sus hijos, que ellos no lo ven, pero está actuando y está frenando la maldad sobre ellos. Cuando nosotros oramos por Tortosa y estamos diciendo: Señor, salva las almas, estamos borrando la maldad que está actuando y estamos dejando que la luz empiece a penetrar. Es el poder de la oración junto con el Espíritu Santo. Al presente lo detiene el Espíritu Santo junto con la Iglesia, hasta que Él, este poder, a su vez, sea quitado del medio, sea borrado, sea eliminado. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, el caballo blanco, el anticristo, el hijo de pecado. Así que vemos, hermanos, como Juan no nos va a contar una historia diferente. No nos va a decir que lo que viene a continuación de los sellos son cosas separadas de lo que ya nos ha explicado, sino que nos va a abrir la cortina y vamos a poquito a entender lo que va a ocurrir dentro de estos 4 caballos que van a galopar, que van a matar, que van a destruir y que quieren destruir a los hijos de Dios. Estos cuatro ángeles hoy están en una prisión. Hoy están en una prisión. Porque resulta que en el mundo espiritual el infierno no lo encierra todo. El infierno es un lugar para las almas humanas, únicamente y exclusiva para las almas humanas. Hay otro lugar de tormento que se llama el abismo, que es para los demonios. Hay otro lugar de tormento que se llaman las prisiones de oscuridad, que son para los ángeles caídos, aquellos que pecaron un día, que vinieron a la tierra y se juntaron con las mujeres y tuvieron hijos y nacieron gigantes. Y hay un lugar en un río que se llama Éufrates, y hay una prisión en el río Éufrates, donde hay 4 angelitos. Estos 4 angelitos, 4 ángeles preparados para el día, la hora, el momento adecuado en que tengan que salir. Todavía no han salido, todavía estamos aquí, todavía la iglesia está aquí, pero cuando salgan, hermanos, yo lo que quiero que entiendan es que el caos, es que la destrucción, la mortandad, habla la Biblia, que la sangre, imagínense un caballo a la altura, llegará al freno. Mi hermano José conoce bien los caballos, que a él le gustan mucho y los ha criado, para que la sangre llegue al freno de un caballo, la cantidad de litros de sangre que se va a derramar. La pregunta es, ¿dónde estarás tú?
¿Dónde quieres estar tú? Si llevas una vida en orden, si llevas una vida como te dice la Biblia, si llevas una vida dirigida por el Espíritu Santo, luchando contra el pecado, te irás con el Señor, porque estarás lleno de su Espíritu, porque eres como aquellas vírgenes que 5 eran prudentes, que estaban atentas, que aunque durmieron, aún durmiendo, sus lámparas estaban encendidas, aún durmiendo tenían provisión extra de aceite. Pero aquellos que dicen, uy, el Señor tarda, yo voy a la mía, yo sigo con lo mío, yo hago lo mío, un día viene el Señor y entonces, ay, me falta aceite, ay, el Señor no me va a llevar, ya no hay tiempo, tendrás que quedarte en la segunda parte. Y las segundas partes, dice una frase en España, nunca son buenas, las segundas partes son dolorosas. Muy dolorosas. Esto lo veremos la semana que viene o la otra, cuando empezaremos a hablar del dolor de estos cristianos que no han querido vivir como Cristo les dijo que vivierais. Si vuestra justicia, o sea, si vuestra manera de vivir no es superior a los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Palabras de Jesús. No es creer en Jesús y se acabó. Es que yo creo en Jesús, los demonios también. No. Es que yo siento el Espíritu Santo. No se trata de eso, se trata de vivir, se trata de ser luz, se trata de ser testimonio, porque lo que yo estoy explicando son palabras mayores. Ustedes no se pueden entender, no pueden llegar a comprender, ni yo tampoco, lo que va a ocurrir en esta tierra, pero los llantos van a ser tremendos. Los gritos, el sufrimiento, porque ¿verdad que es malo caer en manos del diablo? Muy malo, pero no caigas en manos de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios, eso es peor. Entonces nosotros, que no estamos para la ira, que hemos pecado, que tenemos un pecado que estamos luchando, pidamos perdón y Él nos perdona. Pero no un pecado que nosotros somos repetitivos y no nos interesa ni luchar, eso no sé si Dios nos lo va a perdonar. Eso no sé. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se presentó, dijo su palabra favorita: arrepentíos. ¿Y qué es arrepentirse? Pues es que uno va por su camino para allá y Dios le dice, vas mal, pues me doy la vuelta. Pero cuando se da la vuelta, va a dirección a Cristo. Eso es arrepentirse. Dejar detrás lo que yo estaba haciendo y obedecer a lo que dice Jesús. O sea, no simplemente darse la vuelta, porque si no, hay un grupo que se llaman exdrogadictos anónimos o alcohólicos anónimos, que sí que es verdad que su pecado es el alcoholismo, su pecado es las drogas, y dan media vuelta y ya no son alcohólicos, y ya no son drogadictos. Yo tengo un amigo que era alcohólico, muy alcohólico, y lo dejó. No es cristiano, lo dejó. Eso no le da el derecho de entrar a la vida eterna. ¿Sabéis por qué? Porque ya no soy alcohólico, pero sigo maltratando a mi mujer, sigo mintiendo, sigo robando, sigo haciendo todas las cosas que hacía. Eso no es arrepentimiento, ni siquiera remordimiento. Eso es haber regulado mi vida, que iba mal por ese camino, haberle dado la vuelta. Pero el arrepentimiento es un cambio de vida. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo, que nos fortalece, que nos guía. Amén, hermanos. Así que damos gracias a Dios por esta palabra y despedimos el culto con la oración que va a llevar nuestro hermano José. Amén. Vamos a llevar la oración. Amén. Queridos hermanos, vamos a dar gracias por esta enseñanza, por esta palabra.
Y la vamos a hacer de la mejor manera, como ha dicho nuestro hermano, es orando al Señor. Así que les ruego que me acompañen cerrando sus ojos, inclinando su rostro. Padre Celestial, te damos millones de gracias porque has permitido en estos momentos, Dios de la gloria, que podamos comer de tu palabra, de tu pan dado de lo alto, Señor. Gracias por el esfuerzo, Dios mío, de tu siervo, Padre. Te pido, Dios de la gloria, que nos ayudes a entender la palabra, Dios mío, a memorizarla y que nos ayudes para darnos fuerzas, a andar en tu palabra, en el bendito y maravilloso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.